A continuación abordaremos el tema llamado el funcionalismo. Para esto lo vamos a desglosar en diferentes puntos para poder dar una mejor explicación. Bien, abordaremos puntos como lo es su definición, sus antecedentes, su contexto histórico, también principios, representantes y sus propuestas teóricas. Mis compañeros serán dar explicación a cada uno de estos puntos. Elisa, si nos puedes... Bueno, claro que sí. El funcionalismo trata del comportamiento y la adaptación que se da en las personas en el ambiente. Su método de estudio es la experiencia mental, la observación y la introspección. Su origen es Inglaterra de 1930 a finales del siglo XIX y sus ramas que la acompañan es la sociología y la antropología social. A continuación, mi compañero. Perfecto. Bueno, a continuación vamos a ver lo que son sus antecedentes. Así que, por favor... Bueno, los antecedentes. Después de que la psicología se consolidara como una ciencia de Wilhelm Wundt, comenzó con la fragmentación de estas en diferentes escuelas, y esto debido a la dualidad existente entre la parte experimental y humanística en la cual se divide la psicología. El funcionalismo y el estructuralismo se suelen considerar las dos primeras escuelas psicológicas, aunque esto en un sentido un tanto menos definido que las posteriores. Charles Darwin fue uno de los antecedentes más importantes del funcionalismo. Era un agudo observador de la conducta y también de la morfología. Su teoría establecía la continuidad entre los seres humanos y los animales, que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del trabajo de campo. La corriente funcionalista es la escuela más extendida. Se ha llegado a naturalizar y estudia como el paradigma de las ciencias de la comunicación. A continuación, mi compañero Emanuel les explicará el contexto histórico. Ok, el contexto histórico del funcionalismo. El funcionalismo es una corriente teórica surgida en Inglaterra en el año 1930. En el año 1930, bueno, a la mitad de esos años, se comenzaron a hacer estudios en las colonias de por ahí. Y autores como Malinowski y Pritchard, Firth y Brown fueron los principales protagonistas del funcionalismo. Ellos los dieron a conocer en sus obras y hicieron largos trabajos de campo y expositores de teoría antropológica. Su principal influencia del funcionalismo es el sociólogo francés Émile Durkheim, que pensaba que los hechos sociales determinan los hechos culturales. Los funcionalistas insisten en que la cultura es un hecho social, o sea, un conjunto de instituciones como una función. En su contexto histórico del funcionalismo, también está sucediendo en esos momentos la crisis económica mundial, que se extendió por toda Europa y también estaba pasando del abandono del oro y de la libra británica. Esto hizo que se devaluara su moneda y también estaba lo de la proclamación de la Segunda República Española. En esos momentos también estaba sucediendo un gran suceso histórico que era la Gran Depresión. Fue la mayor depresión en toda la historia. Empezó en Nueva York y se recorrió hasta Europa, en Gran Bretaña, aunque en Gran Bretaña no se dio el mismo impacto que se dio en Estados Unidos, en Nueva York. Los dejo a continuación con mi siguiente compañera que les expondrá el siguiente tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tipo del funcionalismo.
menciona que la vida humana es un proceso biológico de cambio y adaptación continuos y coordinados. La conducta es adaptativa e intencional. La psicología es una ciencia natural. Algunos principios fundamentales que se mencionan es la adaptación, que es la resolución de los problemas que impiden la satisfacción de las necesidades orgánicas, los hábitos como la conciencia, las emociones, el aprendizaje por asociación, la voluntad, entre otros, son instrumentos para la adaptación. Lo físico y lo psíquico son dos niveles de acontecimientos separados. El pragmatismo científica se ha de fundar en aspectos prácticos, aspectos utilitarios y prácticos en la vida, como el significado y el valor de las ideas dependen de su verificación en la vida real. Y la mente, que es personal, cambiante, continua y selectiva. Ok, ahora voy a hablar un poco sobre lo que fue la historia en esa teoría. El funcionalismo se caracteriza por el utilitarismo otorgado por las acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades. Surgió a finales del siglo XIX en los Estados Unidos de América, donde el hombre americano dependía de sus propias fuerzas y su éxito económico, político y social. Justificaba su propia visión de sí mismo y del mundo. Sin una historia de pensamiento filosófico, comparaba la modernidad europea, de la cual eran resultado y confirmación, pero emparentado sobre todo con las tradiciones empíricas inglesas y escocesas. Darían lugar a la corriente pragmatista en la filosofía, que postulaba que la clave de la explicación del hombre no estaba en ningún principio ideal o determinación trascendente y metafísica, sino que era en la acción adaptativa del hombre a su entorno, llevando la visión del filósofo Charles Darwin y las ideas de Spencer a nivel de una reflexión filosófica. Por último, en este grupo de filósofos que elaboraron este pensamiento se encontraba William James, que considerando conjuntamente con Wilhelm Wundt, uno de los padres fundadores de la psicología y, por supuesto, el creador de un programa de esta investigación. Reunió a un grupo notable de discípulos con los más diversos intereses y escribió los principios de la psicología en el año de 1890, que se convirtió en el libro fundador de la manera de pensar la psicología en los Estados Unidos. Por último, les voy a hablar un poco sobre las aportaciones que se hizo al funcionalismo por Jung, que fue un filósofo, educador y psicólogo, donde menciona que el concepto del arco reflejo en psicología de este artículo se transformó en un clásico, ya que se le consideraba el más significativo del comienzo de este movimiento funcionalista. Este concepto suponía que los nervios sensoriales y motores que participaban en los reflejos actuaban de un modo separado. Y Robert, que obtuvo su doctorado con Cattell en 1899, en sus obras ofrecen puntos de vista funcionales en la psicología. Un ejemplo de esto es Dynamic Psychology, que fue en el año de 1918. Y según Robert, se llama psicología funcionalista a una psicología que intenta dar una respuesta exacta y sistemática a las preguntas como ¿qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Y les dejo con mi compañero para el siguiente tema. Bueno, a mí me tocó los representantes. Asimismo, el funcionalismo fue el primer sistema norteamericano de psicología. Su desarrollo comenzó con William James. La fuerza original del funcionalismo, situación que repetirían posteriormente la conductista al ponerse a ambos sistemas. Según Woodward, se llama psicología funcionalista a una psicología que intenta dar una respuesta exacta y sistemática a las preguntas. ¿Qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Pero probablemente esta es una especificación inadecuada para el funcionalismo. 3 grupos de psicólogos contribuyen el